Hola a todos. A continuación vamos a presentarles el tema pruebas de hipótesis con métodos estadísticos no paramétricos. Quien les habla es Andrea Valle Campos, bachiller en genética y biotecnología y con estudios de maestría en ciencias de la investigación epidemiológica. Las diapositivas que les vamos a presentar en estos minutos van a estar disponibles en el link que están viendo ahí para su alcance en cualquier momento. Ok, principales características de las pruebas no paramétricas las resumimos en 4 puntos. Ante todo, tiene que quedar claro que las pruebas no paramétricas van a ser útiles cuando tenemos datos sesgados o con una distribución no normal. Cuando tenemos una distribución normal y cuando no, podemos verla en la imagen de la derecha. Una distribución normal es cuando tenemos una campana de Gauss típica, el cual es requerimiento para, o supuesto para las pruebas paramétricas. Una prueba, una distribución de datos no normal o una distribución de datos sesgada es como la distribución que estamos viendo debajo de esta curva normal. Que en este caso tiene nombre exponencial porque tiene un decaimiento exponencial. Pero alude a la figura que tenemos que tener en mente cuando estamos hablando de una distribución sesgada, que está desplazada hacia la izquierda o desplazada hacia la derecha. O tiene una cola hacia la derecha, o sea, de una distribución sesgada hacia la derecha, como estamos viendo en la imagen, o distribución sesgada a la izquierda cuando tiene la cola tirada hacia la izquierda. Un segundo punto importante es que este conjunto de pruebas van a ser útiles para variables dependientes discretas subordinales. No requieren o no están obligadas de que sean distribuciones continuas. Por otro lado, esta flexibilidad viene con el costo de que son pruebas menos sensibles, dado que utilizan menos información por parte de la muestra. Sin embargo, vamos a ver que esta sensibilidad es relativa dependiendo del contexto. Y un último punto es que su rendimiento es limitado al tamaño de la muestra. También lo vamos a ver más adelante. Quiero adelantar que el contenido de esta presentación proviene en su mayoría de la referencia que están viendo en el pie de página, en el pie de la diapositiva, y ese artículo forma parte de un conjunto de artículos que Nature ha preparado sobre el uso de diferentes pruebas estadísticas en la investigación biomédica, las cuales les recomiendo que visiten. Bueno, los ejemplos que vamos a poner acá buscan construir sobre lo que ustedes ya deben haber visto. Vamos a hablar en base al el funcionamiento clásico de una prueba de hipótesis y vamos a discutir los resultados en base a las interpretaciones o terminologías como estadístico de prueba e interpretación del valor P. Repasándolo brevemente, el funcionamiento clásico de una prueba de hipótesis se basa en observar los datos, estimar o calcular un estadístico de prueba utilizando estos datos y con ese estadístico de prueba emplear una distribución de hipótesis nula para poner a prueba ese estadístico de prueba. Valga la redundancia. Y de acuerdo a la posición de ese estadístico de prueba en la distribución de la hipótesis nula, vamos a poder calcular el valor P. ¿Cómo es que definimos el valor P? El valor P es la probabilidad de observar un valor del estadístico de prueba
igual o más extremo. Estos conceptos los vamos a seguir reforzando a medida que veamos los ejemplos. Primer ejemplo. Vamos a empezar con un ejemplo de una sola muestra. Una sola muestra. En este caso, el primer ejemplo tiene una muestra X con 6 observaciones dentro del rango de 0 a 1. Estamos viendo también que se está graficando el promedio de esta muestra, el promedio aritmético, y su desviación estándar y el error estándar de la muestra. A su vez, también graficamos la mediana de esta distribución de 6 observaciones, y esta distribución va a ser puesta a prueba a un valor m igual a 0.4. ¿Cómo es que vamos a hacer, qué vamos a hacer con estas observaciones? Lo primero vamos a hacer es plantear la hipótesis nula, ¿no? La hipótesis nula de la pregunta de interés en este pequeño ejemplo es que la mediana o el promedio en diferentes situaciones, en primera instancia el promedio, es igual a el valor de m, y en una segunda instancia vamos a poner a prueba si es que la mediana de esta muestra X es igual a m. La primera prueba que vamos a evaluar va a ser una prueba que ya deben haber visto antes, un test de student para una sola muestra. En esta prueba es donde la hipótesis nula va a ser de igualdad del promedio con el valor m. ¿Qué elementos necesitamos para poder resolver esta prueba? Necesitamos el promedio, necesitamos el valor que está siendo puesto a prueba y el error estándar de la media. El estadístico de prueba de esta operación es 2.84. ¿Qué hacemos con ese 2.84? Nos dirigimos hacia la distribución de la hipótesis nula, según una prueba de Student, con 5 grados de libertad, y si posicionamos el valor del estadístico de prueba a lo largo de esta distribución, basándonos en la definición que hemos dado de el valor P, de la probabilidad de observar un valor del estadístico de prueba igual o más extremo, el área debajo de esta curva de la distribución nula viene a ser igual a 0.04. En forma más concreta, esta prueba de hipótesis resulta en una diferencia estadísticamente significativa con un valor P igual a 0.04. Concluyendo que sí encontramos que hay una diferencia entre el promedio de X y el valor de 0.4 y la observación M de 0.04. Si nosotros queremos poner a prueba, si nosotros queremos hacernos la pregunta, la misma pregunta, pero utilizando un estadístico no paramétrico, una prueba estadística no paramétrica, dado que, como estamos observando los datos, tienen una distribución no normal, es decir, la prueba que hemos acabado de aplicar no es adecuada para los datos con los cuales la hemos utilizado, porque no cumple con los supuestos que ustedes ya conocen para la prueba de Student. Entonces, a pesar de que hemos hecho este primer ejercicio, como los datos no cumplen con esos supuestos, sobre todo con el supuesto de distribución normal de las observaciones en la muestra, pasamos a la siguiente prueba, que es la prueba del signo, que es la primera prueba que vamos a
ver dentro del conjunto de pruebas de, no paramétricas, en donde se emplea el conteo de observaciones que sean mayores o menores a el valor puesto a prueba. Recordamos que la hipótesis nula de esta prueba ahora sí va a estar con respecto a la mediana. La hipótesis nula es que la mediana de la muestra X es igual a M. Igual que en M. Si nosotros ejecutamos la prueba del signo, vamos a encontrar de que son 5 los valores que tienen un valor mayor a M, siendo este número 5 el valor del estadístico de prueba. ¿Qué hacemos con ese estadístico de prueba? Lo tenemos que contrastar con la distribución de la hipótesis nula para esa prueba. Y esa prueba tiene una distribución de la hipótesis nula binomial. Si nosotros contrastamos el estadístico de prueba con esta distribución nula, distribución de la hipótesis nula, vemos que para un valor de 5, la probabilidad de observar un valor de estadístico de prueba igual o más extremo es de 0.22. Es decir, el valor P es igual a 0.22 y estaríamos concluyendo de que no hay diferencias estadísticamente significativas entre la mediana de la muestra X con el valor de M. Ahora, esto nos conflictúa porque si nosotros vemos la muestra, pues aparentemente la mediana sí es mayor y con una magnitud de casi el doble del M igual a 0.4. Entonces, ¿qué está pasando acá? Estamos encontrando de que a pesar de que la prueba T-Student no es apta para la distribución de las observaciones que tenemos en este pequeño ejemplo, sí logra identificar una diferencia, dado que sí toma en cuenta la magnitud de esa diferencia. Es decir, calcula la diferencia entre el promedio de la muestra con el valor puesto a prueba con respecto al error estándar de la muestra. Sin embargo, la prueba no paramétrica solamente contabiliza, no toma en cuenta la magnitud de los datos observados. Es decir, al tener un estadístico de prueba igual a 5, no importa que los datos estén acá, pueden estar más extremos, valores mayores a 1, o pueden tener valores menores a 1, cercanos a M, pero van a seguir siendo mayores que M. Entonces, esa prueba no paramétrica le quita el valor a la magnitud, no toma en cuenta la magnitud de los datos observados y lo reduce a su posición. Esto hace de que no tenga un buen rendimiento con muestreos muy pequeños, ¿no? Recordemos que estamos en un muestreo con n igual a 5. Si nosotros hubiéramos muestreado una observación más y esa observación hubiera estado en una posición mayor a m, inmediatamente hubiéramos pasado a tener un estadístico de 6 con valor P de 0.03. O sea, hubiéramos logrado rechazar la hipótesis nula de igualdad de medianas. Pero en una misma situación, en comparación a la prueba T-Student, la prueba T-Student con este número de observaciones restringido,
fue capaz de identificar una diferencia real de forma efectiva. Como segundo escenario, como segunda prueba, vamos a ver la prueba que es más usada dentro del conjunto de pruebas no paramétricas, que es la prueba de Wilcoxon. Que sigue un mismo espíritu que la prueba del signo, solo que es enfocada de una forma distinta. La prueba de Wilcoxon, nuevamente, no utiliza la magnitud de la observación, no utiliza el conteo, pero utiliza el ranking, es decir, le da un número de orden a cada una de las observaciones, aprovechando de que son variables dependientes, al menos ordinales. Por ejemplo, en la figura número A estamos observando 3 muestras, X, Y y Z, negro, rojo y celeste. Dentro de cada una de estas muestras, estamos observando el valor del promedio de cada una de las muestras, el error estándar de la media, perdón, la desviación estándar, y en barras verticales estamos observando el valor de la mediana. Paso número 1 es la asignación del rango, del ranking. El ranking va a ser colocado de forma ascendente, es decir, dentro de la escala de valores de menos a más. Las menores observaciones van a tener un ranking menor. En la primera comparación X con Y, el menor valor va a ser ranking igual a 1, o número de orden igual a 1. La segunda observación es de la muestra X y le corresponde un orden 2, un ranking 2. La tercera observación va a ser de la muestra Y, la cuarta y la quinta también. La sexta va a ser de X, igual que la séptima hasta la décima. Entonces, estas 4 observaciones de Y 5 observaciones de X, al sobreponerlas y asignarle a cada uno de los rankings, diferentes números han sido asignados a diferentes observaciones. ¿Qué hacemos con esos rankings? Hacemos el cálculo del estadístico de prueba. El estadístico de prueba formula de que con la muestra con la menor sumatoria de rankings, utilizarla y restarle la suma total de los rankings de esa muestra. Me explico. El primer elemento que contribuye a la suma del estadístico de prueba, lo estamos viendo acá. El ranking para la muestra Y contrastando X con Y es 1, porque su primera observación es 1. 3, porque su segunda observación es el ranking 3, usando las dos, comparando las dos muestras. 4 y 5, porque esas siguientes observaciones están dentro de esos rangos al sobrelapar esas dos muestras. Esa primera suma es 13, la suma de rankings. Luego le restamos lo que viene a ser una sumatoria notable de números consecutivos, donde la muestra Y tiene 4 observaciones, N, Y es igual a 4, y si nosotros tomamos a Y de forma independiente, Y va a tener orden 1, 2, 3 y 4. Entonces, ese segundo elemento corresponde a la suma notable de números consecutivos. La suma notable de números consecutivos del 1 al 4 es igual a n por n más 1 entre 2.
Por eso es que tenemos esta expresión de acá. Ese resultado para y es igual a 10. Y el resultado de esta resta es igual a 3. Entonces, el estadístico de prueba de doble para esta comparación de x con y es igual a 3. Ahora, ¿qué hacemos con este estadístico de prueba? Nuevamente, tenemos que llevarlo a una distribución de hipótesis nula para identificar cuál es la probabilidad de estar observando un valor igual o más extremo. Si nosotros nos dirigimos a la distribución de la hipótesis nula, vamos a ver que el valor de 3 va a estar posicionado en este sector de acá, de la curva de la distribución de la hipótesis nula. En este caso, dado que tenemos muestras muy pequeñas, es posible recrear esa hipótesis nula tomando en cuenta toda la combinación de posibles rankings que pueden haber y todos los valores de estadísticos de pruebas posibles. Nuevamente, el estadístico de prueba 3 está en esta sección de la distribución de la hipótesis nula y el valor P es igual a 0.7, es decir, la probabilidad de identificar un estadístico de prueba igual a 3 o más extremo es igual a 0.07. Traducido en términos más directos, utilizando un valor crítico de 0.05 o 5% de confiabilidad, de confianza, no logramos rechazar la hipótesis nula de igualdad de medianas. Por otro lado, si nosotros comparamos el escenario X con Z y realizamos los mismos cálculos que hemos explicado con el primer caso de X contra Y, vamos a identificar que en la comparación de Z con X, sí se logra rechazar la hipótesis nula de igualdad de medianas. Ahora, si nosotros reproducimos esos cálculos utilizando una prueba t-student, podemos encontrar resultados aparentemente opuestos a lo que estamos calculando. Si nosotros hacemos un cálculo para la primera comparación, obtenemos un valor P igual a 0.04 y para la segunda comparación un P de 0.06. Es decir, estamos en un escenario donde la prueba paramétrica sí es capaz de encontrar una diferencia y un segundo escenario en donde la prueba no paramétrica es capaz de encontrar la diferencia, pero la paramétrica no lo es. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando acá es que, si recordamos cómo es que se calcula el estadístico T, el estadístico T nuevamente cuantifica la magnitud de las diferencias en razón de el error estándar de la media. Nosotros podemos ver que tanto la muestra X como la muestra Z tienen una dispersión muy grande en comparación a la muestra Y. Esto hace que, especialmente en la comparación X con Z, la diferencia encontrada con una prueba no paramétrica no sea capaz de encontrarse con una prueba paramétrica. ¿Por qué? Porque la presencia de valores extremos afecta la distribución de la dispersión de la muestra. Afecta el error estándar de la muestra. Afecta su desviación estándar. Esto hace que el denominador de la prueba T sea mucho más grande y sea más difícil encontrar diferencias. Por ese motivo es que la prueba T
como prueba paramétrica es sensible a los valores extremos. Situación que no ocurre con las pruebas no paramétricas. Con las pruebas no paramétricas se concluye que son resistentes a la presencia de outliers porque el esquema del ranking se mantiene constante. Por más amplio que sea esa observación puede que mantenga su mismo ranking. Situación que no va a alterar la estimación del estadístico de prueba, que finalmente es el que va a ser contrastado con la hipótesis nula. Ok. Para el primer caso, para la primera comparación, vemos que lo que está a favor de la prueba paramétrica es la baja dispersión de Y. Ayudando en el cálculo de esta diferencia. Ok. Entonces, ¿cómo realizamos los cálculos en un software estadístico? Afortunadamente, tanto Stata como R proveen interfaces bastante amigables, de acuerdo a sus necesidades. Ante todo, tenemos que recordar los conceptos de variable dependiente e independiente. Dado que eso nos va a permitir darle direccionalidad a nuestras pruebas de hipótesis. Y las funciones están definidas de acuerdo a ello. En este ejemplo, en donde se posee una base de datos que calcula o que provee información de puntajes de escritura en una población de hombres y de mujeres. Si nosotros planteamos la pregunta de que si existe una diferencia en ese puntaje entre las dos poblaciones, nosotros estamos enmarcando esta pregunta en que la variable de sexo biológico es un antecedente o es una exposición, un condicionante de el puntaje de escritura. Si es que el sexo biológico es un antecedente, el puntaje de escritura es una consecuencia. Sexo biológico viene a ser una exposición y puntaje de escritura viene a ser un desenlace. La forma, la notación simplificada de exposición es X y de desenlace es Y. Desenlace también conocido como outcome. En Stata, la función para realizar el test de Wilcoxon de suma de rankings es rank_sum. Y esta es la estructura. Tu variable dependiente siempre tiene que estar inmediatamente después de la función y estratificada por la exposición de interés. Ahora, eso se traduce en esta línea de comandos en Stata. ¿Qué pasa cuando tú ejecutas esa acción? Tú tienes esta salida. Esa salida donde te dicen, ok, reconocemos que quieres realizar una prueba de dos muestras utilizando la prueba de Wilcoxon de suma de rankings y te otorga esta tabla una serie de números hasta tener el valor P según el estadístico de prueba. Ok, pero ¿cómo es que llegamos a eso? Como les dije, el test de Wilcoxon utiliza la suma de rankings de la misma forma en que hemos observado en el pequeño ejemplo, solo que para recrear la hipótesis nula, si nosotros recordamos la imagen que observamos, esta distribución con muestras, a mayor número de muestras,
se aproxima o tiende a la distribución normal. Por ello es que se hace uso al final de una distribución Z. ¿Qué insumos se requieren para hacer el cálculo del estadístico de prueba en estas condiciones? Primero es la suma de rankings, la cual está definida o está definida acá como T. T es igual a la sumatoria de los rankings en la muestra 1, que como hemos mencionado es la muestra que siempre va a tener el menor número de sumatoria de rankings, y dos valores más. Primero es el valor esperado de suma rankings. ¿Cómo es que calculamos el valor esperado de suma rankings? Si recordamos cómo es que se calcula el total de suma de rankings, este total viene a ser dado por esa sumatoria notable de n por n más 1 sobre 2. Ese valor es el que encontramos acá abajo para este problema en particular. Y este valor se desglosa para cada una de las poblaciones, multiplicando el factor de n más 1 sobre 2 por n más 1 para la población 1 y por n más 2 para la población 2. De esta forma, se calculan los valores esperados de la sumatoria de rangos para cada una de las poblaciones. Y además de este valor, se calcula la varianza de esta sumatoria de rangos. Esa varianza de sumatoria de rangos utiliza a la desviación estándar de la totalidad de rankings, de toda la muestra, independientemente de a qué población pertenezcan, a qué estrato pertenezcan, multiplicado por el producto de los tamaños de muestra de cada una de las poblaciones entre el total, entre el n total. Ahora, estos dos insumos van a hacernos recordar el estadístico de prueba tanto de la prueba T como de la prueba Z, ¿no? Recordemos ambos estadísticos. En el caso de pruebas para dos muestras independientes, toman en cuenta el valor observado, menos el valor esperado o el valor de comparación entre la raíz cuadrada de la varianza. Es basado en esta definición del estadístico de prueba los motivos por los cuales se hace el cálculo de los factores que estamos viendo acá arriba. Entonces, con esta operación se hace el cálculo del estadístico de prueba, y ese estadístico de prueba es el que se contrasta a una distribución de hipótesis nula de acuerdo a las características de la muestra que estamos observando, ¿no? Entonces, el estadístico de prueba, Z igual a menos 3.329, en la hipótesis nula, en la distribución de la hipótesis nula, Z tiene un valor P igual a 0.0009, equivalente a un valor P menor a 0.001. Entonces, ¿cómo es que interpretamos este resultado? De forma bastante a tipo de plantilla, la interpretación de este tipo de resultados es que en la población de interés en la cual se ha realizado este muestreo, la mediana del puntaje de escritura en hombres es diferente a la mediana del puntaje de escritura en mujeres, siendo este resultado estadísticamente significativo. Ahora, enfatizo acá en la diferencia, ya que esa prueba de hipótesis, lo máximo que puede llegar a comunicar es si existe una diferencia o no. Ahora,
observando la tabla que estamos viendo acá arriba, en base a la suma de rankings, nosotros podemos saber qué población, qué estrato realmente tiene una mediana mayor. Pero no estamos cuantificando ese tamaño del efecto, pero podemos saberlo. De los gráficos anteriores, del segundo ejemplo en particular, hemos visto que mientras menor sea tu mediana, menor va a ser tu número de rankings, porque vas a estar acaparando los menores números. Si tienes una mayor sumatoria de rankings, naturalmente indica que tienes tú una mediana mayor. Por lo tanto, viendo esta tabla, tú puedes concluir cuál de las poblaciones tiene una mayor sumatoria de rankings. En este caso sería la población de mujeres. Pero nuevamente repito, no es la forma formal de cuantificarla, esa diferencia. Con ese resultado tú solamente tienes la indicación de que existe la diferencia, pero no directamente la cuantificas. No calculas el tamaño del efecto. Y como mensaje final está un ejercicio de simulación en donde te permite concluir en qué situaciones Wilcoxon tiene un mejor rendimiento que la prueba de Student. Parte de esto lo hemos visto con los ejemplos del inicio, ¿no? Hemos visto que con poblaciones pequeñas, con n igual a 5, hay situaciones en donde la prueba T tiene un mejor performance que la prueba paramétrica, ¿no? Eso lo estamos viendo acá, ¿no? Todos los resultados de la prueba paramétrica son las gráficas que tienen, que es un tipo barra, y barra de colores, y las pruebas no paramétricas, el resultado de las pruebas no paramétricas son estas rayas negras, verticales. Entonces, en breve, observamos que en este ejercicio de simulación, con muestreos continuos y muestreos discretos, con 5 observaciones y para esos 3 tipos de distribución, tanto para la distribución exponencial o sesgada, como para la distribución normal, la prueba T permite detectar resultados estadísticamente significativos en comparación a la prueba no paramétrica. Sin embargo, en el escenario donde la prueba no paramétrica tiene un mucho mejor performance que la prueba paramétrica, es cuando ya tienes un número mayor de observaciones en tu muestra y específicamente cuando la distribución de ese muestreo de esta muestra es sesgada, como estamos viendo acá. Cuando tienes una distribución sesgada y con un número de observaciones alrededor de 25 más, no es que sea un punto de corte, simplemente es un escenario, el poder estadístico de la prueba no paramétrica supera, tanto con muestreos continuos como con muestreos discretos, a las pruebas paramétricas y a su vez tiene una menor razón de falsos descubrimientos y naturalmente tiene una mayor capacidad de encontrar descubrimientos o identificar valores P menores a 0.05. Entonces, este ejercicio de simulación nos permite encasillar o identificar en qué situaciones las pruebas no paramétricas tienen una mejor performance que las pruebas paramétricas, ¿no? Específicamente comparando Wilcoxon con T-Student. Wilcoxon tiene una mejor performance cuando la distribución de las muestras es sesgada, es no normal. Cuando se tiene una distribución normal, la performance
no varía o incluso puede llegar a ser menor en el caso de las paramétricas. Entonces no es una cuestión de solamente tamaños, es una cuestión de distribuciones. Es una cuestión de distribuciones. Cerrando, 3 puntos claves. Los métodos no paramétricos requieren de menos supuestos. Posiblemente un supuesto más de utilidad para las pruebas, la prueba de Cosmo es que las dos distribuciones tienen que tener, los dos estratos o las dos poblaciones tienen que tener una distribución similar, pero no más, y que sean observaciones independientes, ¿no? Es un supuesto de cajón para la mayoría de pruebas de hipótesis y análisis en estadística. Segunda conclusión es que se aplican de preferencia para datos ordinales o que sean capaces de posicionarse en rankings. Y cuando la data es muy sesgada, el método no paramétrico logra tener un mayor poder estadístico y es una mejor opción a una prueba paramétrica. Para cerrar, algunos recursos adicionales están recursos de la UCLA, que resume en una tabla cómo escoger pruebas estadísticas de acuerdo a las características de tus variables dependientes e independientes. Como segundo punto está un recurso para cómo hacer estos mismos cálculos pero en R, que es solamente el cambio de una función. Recordemos que R es un software libre y es mucho más accesible. Y actualmente es actualizado de forma más continua por la comunidad. Y en ese sentido, en esa misma onda está la tercera recomendación, que le da una vuelta a cómo es que se comunican ese tipo de pruebas, ¿no? Enmarcando todas las pruebas de hipótesis como modelos lineales, es decir, utilizando progresiones lineales, adaptando las expresiones y los desenlaces de acuerdo al tipo de variable. Por ejemplo, el ejemplo con la base de datos de puntaje de escritura puede ser reproducido en R con las 3 líneas que les mostramos abajo, obteniendo resultados similares, muy cercanos, análogos, y en un tipo de modelamiento que sí te permite responder a la pregunta de diferencias estadísticas, existencia de rechazar las hipótesis de igualdad para poder encontrar diferencias y a su vez de cuantificar el tamaño del efecto o la diferencia entre un estrato y el otro, satisfaciendo el vacío que dejan las pruebas de hipótesis tradicionales. Con eso cerramos la presentación. Gracias por su atención. Cualquier pregunta me la pueden hacer llegar por redes sociales o por correo. Gracias.